Los curanderos milagrosos de Lucania. Por Emilio Servadío. El doctor Emilio Servadío y otros investigadores han llegado hasta la remota y pobre región italiana de Lucania, siguiendo el rastro a curanderos y brujos que saben utilizar el cordón umbilical de tipo psíquico que los une con sus pacientes. En este vínculo se encuentra el secreto de la curación de enfermedades. Quisiera dar a conocer los datos de una investigación que realicé, junto con el etnólogo profesor De Martino y otros estudiosos italianos, sobre los brujos curanderos de Lucania, una zona empobrecida del sur de Italia. Algunos de estos elementos fueron publicados por De Martino y otros por mí, pero la gran cantidad de material recolectado podría llenar varias publicaciones científicas. Debe mencionarse el lugar que ocupa la figura del curandero en las coordenadas culturales de la población de Lucania. Después de destacar que se trata de una zona económicamente abatida y culturalmente retrasada, hay que señalar que en Lucania, como en ningún otro lugar de Italia, las enfermedades asumen aspectos y connotaciones que solo parcialmente corresponden a las que se detectan en áreas más desarrolladas. Enfermedad y origen. Existe allí un completo catálogo de fenómenos patológicos y psicopatológicos que son vividos internamente más como enfermedades morales que en un sentido médico-científico. Evidentemente, esto sucede en forma inconsciente. Estas enfermedades son algunas veces imputadas a brujería o mal de ojo, y otras a una especie de castigo por malos pensamientos o por acciones que no han sido realizadas. La influencia de espíritus malignos, alejados o liberados por hechiceros o brujos, también es considerada como un posible origen de estas afecciones. Debido a las características mencionadas y los componentes psicológicos de esos enfermos, la mayoría de ellos frecuenta preferentemente al brujo y al taumaturgo y solo pocos acuden al doctor. Los brujos actúan con autoridad en procesos o situaciones de enfermedad, en las que resulta difícil decir que su origen es meramente psicológico. Para enfrentar esas situaciones recurren a una especie de psicoterapia y utilizan los síntomas psicosomáticos para curar males orgánicos. Los curanderos proporcionan así una serie de primeros auxilios psicológicos y psicoterapéuticos a quienes atraviesan por las crisis. En el campo que ellos conocen, sus capacidades mágicas logran oponerse a las oscuras fuerzas del mal. Tratamiento. Para comenzar, el curandero invita a su paciente a relajarse respecto a la molestia que lo oprime, asumiendo él mismo el sentido de responsabilidad y culpabilidad. Pude ver trabajar a uno de los más famosos brujos de Lucania y recordó siempre el palabras que le dijo a su cliente, después de que éste le describió su dolencia y después de que le diera amuletos y le recitara algunas fórmulas mágicas especiales. «Ve a casa», le dijo, «y aleja tus pensamientos de todo esto». Me pareció que el brujo casi deseaba absolver al paciente, relevándolo de un peso psicológico y moral. Quizá el resultado más importante de esta expedición etnológica y psicológica a Lucania fue precisamente que permitió el acercamiento a nuevos conocimientos teóricos y metodológicos en torno al curandero provinciano, que difiere del curandero urbano citadino, aun cuando tienen muchos puntos en común. En la zona de Lucania, y la situación es probablemente la misma en otras áreas similares, un cliente va donde el curandero siempre que está aquejado de una dolencia que ya experimentó alguno de sus parientes o conocidos, o nunca habla de lo que sucede con personas extrañas. Las consultas abarcan desde un mal de ojo o brujería, un dolor de cabeza de origen sospechoso, esterilidad, falta de leche en la mujer, hasta situaciones en que inexplicablemente cambian de lugar los objetos en la casa del paciente, o de ganado que se encuentra perdido. A veces la ayuda mágica es solicitada también para casos de nefritis o de osteomielitis, pero el brujo siempre enviará a su cliente donde el doctor o se declarará imposibilitado para curarlo. Concepciones diversas. En estos casos, el paisano de Lucania no se explica por qué debe intervenir el doctor. La inteligencia del médico le resulta incomprensible, aunque el lenguaje y sistemas del brujo no le causan ninguna sorpresa. Exactamente lo mismo que sentiría un vecino si hubiese llamado, con aire de autoridad, todas las instancias médicas a las que está acostumbrado, siendo al final sanado por un infalible curandero.
Dentro de ciertos límites, entonces, el brujo tal vez pase a ser el doctor local y la actitud de la gente con respecto al médico es muy similar a la nuestra con respecto al brujo. Este sencillo principio, que comprendimos plenamente luego de estar en Lucania, nos obligó a revisar muchos conceptos. Si consideramos el material que allí obtuvimos, el psicólogo y el doctor se refieren continuamente a un cuadro ideológico en el que la noción de enfermedad es diferente de la nuestra. Por lo tanto, el instrumento del diagnóstico puede ser alterado y adaptado en consecuencia. Se trata de un cuadro en el que ciertos acontecimientos extraños pueden ser juzgados, no con el criterio usual de lo que es normal y lo que es patológico o psicosomático, o tal vez paranormal, pero sí con el criterio de la gente que conoce cierta oración que hace desaparecer la enfermedad, que, como se dijo, es fundamentalmente moral, espiritual e inmaterial. Facilidad para investigar. Una región como la de Lucania es sin duda la más adecuada para estudiar el problema de los curanderos, pues en nuestras grandes ciudades estos a menudo se encuentran sobrecargados y complicados por elaboraciones culturales de naturaleza científica y pseudocientífica. En el paisano de Lucania este sentimiento es diferente. La enfermedad asume ciertos aspectos psicológicos, místicos y morales, frecuentemente casi a nivel consciente. Esto también sucede, de una u otra forma en el caso de los citadinos educados, que poseen una placa brillante de graduados al lado de la puerta de su despacho y que van donde el mago para preguntarle sobre un síntoma relacionado con una artritis o una enfermedad similar. Opino sin embargo que ellos no están exentos de los mismos conflictos psicológicos, traumas y procesos. Estos se desarrollan inconscientemente en el graduado universitario que vive en la ciudad, tal como en un habitante iletrado de Lucania. Soy partidario de prestar igual atención a la posición y personalidad del cliente y a lo que acontece en su interior, como a las reales o presuntas cualidades o facultades del brujo. Estimo que el tradicional acercamiento a la cuestión de los curanderos siempre fue abordado unilateral y equivocadamente. Es como pensar que se puede entender algo acerca de la hipnosis por medio del llamado fluido magnético, para descubrir qué artificio usa el hipnotista o sus cualidades de fascinación. Hoy todos sabemos que la hipnosis es un fenómeno psicofisiológico en el que un sujeto permite ser hipnotizado y en el que el hipnotizador es simplemente la figura adecuada para encarnar una imagen interior inconsciente que pertenece a la propia psiquis del sujeto. Debemos preguntarnos igualmente qué hay en las profundidades de la mente de las personas que acuden donde los curanderos. Debemos tomar como base algunos tratados y obras al respecto, pero dejando en la esfera de la hipótesis la idea sobre las energías físicas y lo que se puede desprender de ellas, que son todavía desconocidas para la ciencia. ¿Energía física? Estoy perfectamente seguro de que muchos experimentos del siglo pasado y del actual, hasta nuestros días, dan indicaciones sobre algún tipo de energía física que es emanada por los curanderos. Hay que prescindir de muchos de los instrumentos con los que se intentó medir la fuerza psíquica, porque su diseño fue equivocado, y hay que rechazar muchas placas fotográficas de irradiaciones, porque en ellas se producen interferencias debidas al vapor, goteo, etc., en el curso de las diversas etapas de su revelado. Un camino más prometedor es el señalado recientemente por los doctores Bernard Grad, Remy Cadoret y C.J. Paul. Ellos testimoniaron que un cierto señor, podía tratar a un ratón herido con el único poder de sus manos. Aunque el resultado estimula, hay un largo camino entre estos experimentos con animales y la suposición de que los curanderos emanan una forma especial de energía con una influencia terapéutica para una gran variedad de enfermedades. Lo que realmente sucede entre el enfermo y el curandero es algo más que una apreciación cuantitativa, es lo que siempre sucede, inconscientemente y en pequeñas dosis, entre paciente y doctor. O sea, la proyección, en la persona del terapeuta de la imagen arcaica del taumaturgo y el brujo, es decir, de una imagen paternal y omnipotente al mismo tiempo. No debemos olvidar que en tiempos no muy remotos la medicina fue separada de la brujería y que todavía hoy el médico y el brujo son la misma persona en vastas áreas culturales. En la cultura occidental, y a un nivel consciente, esta idea es aceptada por la mayoría.
Hay vestigios de este acercamiento en las relaciones paciente-doctor en muchas de las actitudes emocionales de gente educada, que espera de su médico, no una cura en el sentido científico del término, sino un milagro. Sobre el autor. Emilio Servadío, Sestriponente, 14 de agosto de 1904 Roma, 18 de enero de 1995, fue uno de los pioneros del psicoanálisis en Italia y una figura clave en el desarrollo de la psicología italiana del siglo XX. Médico, psicoanalista, parapsicólogo y escritor, Servadío fue discípulo de Eduardo Weiss, quien a su vez había sido analizado directamente por Sigmund Freud. En 1929 se trasladó a Roma, donde colaboró como redactor de la enciclopedia italiana Treccani. Durante los años 30 fundó la Sociedad Italiana de Metapsíquica, más tarde Sociedad Italiana de Parapsicología, dedicándose al estudio riguroso de fenómenos paranormales con metodología científica. En 1938, a causa de las leyes raciales fascistas, emigró a la India, donde continuó su actividad como psicoanalista y se dedicó al estudio del yoga y las filosofías orientales. Tras su regreso a Italia en 1946, fue uno de los principales protagonistas del renacimiento del psicoanálisis italiano junto con Nicola Perrotti y Cesare Musatti. Fue presidente de la Sociedad Psicoanalítica Italiana de 1963 a 1969, período durante el cual logró que se celebrara el primer congreso de la Asociación Psicoanalítica Internacional en Roma. Además de su trabajo clínico y académico, Servadío desarrolló una intensa actividad divulgativa a través de la radio RAI, siendo uno de los creadores del histórico programa Il Convegno dei Cinque, 1946, que se mantuvo en antena durante más de 30 años. Su interés por la antropología cultural y la etnopsicología lo llevó a realizar investigaciones de campo, como la documentada en este artículo sobre los curanderos de Lucania, colaborando con el etnólogo Ernesto de Martino en el estudio de las prácticas mágico-religiosas del sur de Italia.